Génesis capítulo 48. Génesis capítulo 48. Y si usted encontró el capítulo 48, manténgalo por ahí listo. Antes de leerlo, ¿cuántas veces nosotros, a usted y a mí nos ha sucedido que alguien hizo una promesa a nosotros, nos prometió algo, y en el camino de la espera de esa promesa, perdimos la esperanza de que aquello que se prometió iba a llegar o se iba a cumplir o lo iba a hacer? Muchas veces alguien nos ha prometido hacer algo, entregar algo, decir algo, ayudar en algo, y al final del camino pasa el tiempo, pasan los días, o quizás el plazo que estaba establecido para que esa promesa se cumpliera, y no sucede. Entonces la esperanza nuestra empieza a decaer. ¿Quiénes de nosotros hemos en algún momento, siendo honestos, hemos perdido la esperanza ante aquello que quizás deseábamos, o quizás más allá de desear, nos habían prometido, ofrecido que se iba a cumplir, que iba a suceder? Un trabajo que algún día le dijeron: el lunes en la mañana te llamamos. Y pasó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, volvió el siguiente lunes, vino el otro lunes y pasó un mes y se fue la esperanza. Muchas veces hemos perdido ese tipo de esperanza. En el libro de Génesis hay una historia, un relato bíblico bien poderoso. La Biblia describe la vida de uno de los descendientes de Abraham. Abraham es el considerado en la Biblia como el padre de la fe, el hombre a quien el Señor le encargó, le prometió, le aseguró que de él saldría y se formaría la nación de Israel. O sea, Abraham, si lo queremos ver de esta manera, son las entrañas de la nación de Israel. Abraham es la raíz de la nación de Israel, la raíz donde se formó la nación, a causa de una promesa de parte del Señor. Y de Abraham nació Isaac, su hijo, junto con su esposa Sara. De Isaac nace el nieto de Abraham, Jacob. Jacob se convirtió en un hombre adulto, mayor, 12 hijos, por lo menos los varones, 12 hijos, dice la Biblia, registra haber tenido en su casa 12 hijos varones. Y seguramente muchos conocen la historia. Uno de ellos, llamado José, fue el punto de envidia de sus hermanos. Lo vieron como una amenaza. José les contó en una ocasión que el Señor le había mostrado un sueño. Y el sueño que José había recibido le cayó pesado a sus hermanos. José les contaba el sueño y les decía: yo he visto cómo era yo una parte de las espigas en un campo y las otras espigas se inclinaban delante de mí. Y eso a sus hermanos les cayó como un balde de agua fría. Y se encendieron en ira y le dijeron: ¿cómo es posible? Se hablaban entre ellos, que José ahora se crea el mejor de todos. Pues Benjamín, su hermano menor, el pequeño de los 12, muere cuando su madre está dando a luz. Perdón, su madre muere cuando está dando a luz de Benjamín. Y entonces ahora Jacob está golpeado porque su esposa había muerto en el parto de su pequeñito. Ahora yo me quiero imaginar cómo Jacob
siendo un papá de 12 varones, de 11 varones, ahora estaba criando al 12º. Imagínense. 12, hermana Miriam, como lo suyo, ¿verdad? 12. El número 12 no tenía mamá. Y ahora Jacob era un papá soltero. Era un papá criando de recién nacido al número 12, a Benjamín. Pero el número 11 era José. Y José, sus hermanos, de la envidia y de aquel sentimiento en contra de José que se levantó en sus corazones, terminaron desechándolo. Terminaron dándolo por muerto. Y su papá creció en ese hogar de 11 hijos con la idea y con la versión de que su hijo José estaba muerto hace años. Hasta que en medio de una hambruna, en medio de un momento de sequía, de dificultad, de crisis, de escasez de alimento, en medio del pueblo israelita, la Biblia dice que empezaron a buscar dónde encontrar alimento. Y la Biblia describe, usted lo puede leer en su casa, el capítulo 40 en adelante, cómo llegó por encargo los hijos de Jacob. Fueron a Egipto y tocaron la puerta de Faraón para que les permitiese entregarse ellos como esclavos si era necesario para poder conseguir alimento. La sorpresa es que quien les recibe y quien les atiende es José, su hermano, el que habían desechado, el que habían vendido, el que habían dado por muerto. Ahora José está delante de sus hermanos, una historia conmovedora, una historia de esas que están diseñadas por el Señor para que se fabrique una película y termine todo el mundo impactado, quebrantado, llorando de la nostalgia de ver lo que está sucediendo. Y José no era insensible. La Biblia dice que se quebrantó delante de sus hermanos, tuvo que retirarse de delante de ellos y para ir a llorar de la emoción profunda de haber vuelto a encontrarse con sus hermanos. La Biblia dice que hubo un proceso bien especial. José era el segundo a cargo de todo el imperio egipcio. Y ahí está José, dándole la oportunidad a sus hermanos. Y le dice a sus hermanos José, después de que les revela la gran noticia, les dice José a sus hermanos: ¿y mi papá? ¿Cómo está mi papá? Y los hermanos le cuentan y le dicen: ahí está vivo todavía. No sé qué palabras más habrán utilizado para adornar esa respuesta que la Biblia nos describe. Pero con mucha vergüenza seguramente, con temor incluso. Era el segundo después del faraón. Tenía la potestad para acabar con ellos o para negarle su petición. Y José le dice: vayan a traerlo. Díganle a mi papá que venga, a mis hermanos que vengan. Y cuando vienen y se presentan delante del faraón, estoy haciendo una historia larga, corta. Dice la Biblia que cuando ellos se presentan delante del faraón, José va delante del faraón y le dice: faraón, acaba de venir mi familia. ¿Te acuerdas que te platiqué de mi familia, mis hermanos, mi papá? ¿Te acuerdas? Están pasando hambre. Así que ahí están. La Biblia dice que faraón se presenta delante de ellos, mire, acompañando a José. Y les dice: ¿cómo están, muchachos? A Jacob le pregunta: ¿cuántos años tienes? Miren que son esas preguntas que uno saca siempre de la bolsa. Jacob le responde al faraón y le dice: allá, en la tierra de mis padres he vivido 130 años. Y eso, que soy de los jóvenes, si empezamos a ver a mis antepasados. Jacob ya un poco como confianzudo. La Biblia dice que por esa intercesión de José, todos sus hermanos y Jacob terminaron recibiendo la mejor parte de la tierra de Egipto.
para habitar en ella, para pastar sus rebaños. Mire qué tremendo que José le dice a sus hermanos que lo han vendido, lo han dado por muerto. José le dice a sus hermanos: aquello que ustedes diseñaron para destruirme, el Señor lo ha transformado para bien. En otras palabras, José le resume la historia a sus hermanos y les dice: ustedes quisieron acabar conmigo y el Señor se encargó de levantarme. Y ahora están sus hermanos, curiosamente, inclinados delante de José en señal de reverencia. Era el segundo al mando de Egipto. El sueño que el Señor le reveló a José ahora estaba cumplido. Pero Jacob está muriéndose. Jacob está a punto de acabar su vida. Y en uno de esos momentos en donde siente que se acaban sus días, mire qué curioso es que está probado que las personas que tienen la oportunidad de morir de manera natural, o sea, no en un accidente, no en una situación de ahogamiento imprevisto o en un incendio, qué sé yo, sino que está en el lecho de su cama o está en una enfermedad terminal, pareciera que hay ese momento en donde la persona siente que su vida se está acabando. Y entonces hay una petición que no es nueva, es de antaño, esa petición de decir: tráiganme a mis hijos, tráiganme a mis seres queridos, y si no los tiene presentes, háganme una videollamada, una llamada. No sé si alguna vez usted le ha tocado ver partir a un ser querido suyo que tuvo ese impulso de despedirse, de buscar la manera de terminar un último encuentro con esos seres queridos antes de su partida. Jacob le pasó. Jacob dice: mándenme llamar a mis hijos, pero especialmente manden a llamar a José. Y dice la Biblia que José viene donde Jacob, se presenta donde su padre, y ahí delante de su padre Jacob se despide de José. Pero le dice a José algo bien interesante, porque de Jacob salen las 12 tribus de Israel. El Señor le dio el diseño preparado a Moisés para que distribuyera a Israel como nación, si pudiéramos llamarlo así, en 12 estados, en 12 tribus, dirigidas cada una de ellas, cada grupo de personas en Israel, dirigidas por uno de los hijos de Jacob. Pero lo curioso es que José no está entre los líderes de las tribus. José no es uno de los cabezas de tribu. No encontramos una tribu de José. La Biblia dice que José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Y Jacob manda a llamar a José y le dice: tráeme a tus hijos, tráeme a Efraín y a Manasés. Quiero hacer algo especial con ellos. Y la Biblia dice que Jacob, en el lecho de su muerte, le dice a José: voy a encargar a tus 2 hijos como parte de aquellos que van a ir al frente de las tribus. Y entonces lo que Dios había diseñado, lo que Dios había planeado, lo que Dios le prometió a Abraham, se lo dijo no una, varias veces. Usted y yo lo podemos leer. Dice Génesis 12:2, le dice el Señor a Abraham: haré de ti, Abraham, una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Capítulo 22, versículo 16, dice el Señor a Abraham: el Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que, dice el Señor, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Multiplicaré tu descendencia.
le dice el Señor a Abraham. Una promesa, una promesa de Génesis 12, de Génesis 22. Pero ahora no tenemos a Abraham, no tenemos a Isaac, tenemos a Jacob. Jacob está despidiéndose de este mundo, de esta vida terrenal, y le dice a su hijo José: te encargo a mis 2 nietos para que ellos vayan al frente de esas 2 tribus que hace falta poner a alguien a cargo. Y yo quiero invitarle para que vaya conmigo al capítulo 48, versículo 11. Y mire cómo dice ese versículo. Entonces Jacob le dijo a José, escuche, Jacob le dijo a José: nunca pensé, escuche, nunca pensé que volvería a ver tu rostro. Le dice Jacob a su hijo José, al que daba por muerto hace años, le dice: nunca me imaginé, pensé, nunca creí que volvería a ver tu rostro. Pero ahora Dios me ha permitido ver también, no solamente tu rostro, sino que Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Mire cómo dice el versículo 15 del 48 de Génesis. Luego de estas palabras, Jacob bendijo a José con este siguiente discurso: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida, hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac. Y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Jacob había perdido la esperanza. Este versículo 15 son palabras de un desesperanzado que recobró la fe, que recobró ánimo. Y es que había una promesa por encima de la esperanza de Jacob. Había una promesa que Jacob sabía que estaba servida sobre la mesa. Una promesa por encima de su esperanza. Una promesa que Jacob sabía que quizás en medio de toda circunstancia, en medio de su aflicción, había algo que podía suceder. Pero cuando Jacob se presenta delante de su hijo, le dice: yo nunca, jamás pensé que volvería a ver tu rostro. Había perdido la esperanza. El corazón de Jacob estaba triste, desesperanzado. Amada iglesia, pero había una promesa de parte del Señor. Y cuando el Señor entrega una promesa sobre su vida y sobre la mía, aunque su esperanza y la mía se haya perdido, aunque nuestros ojos no estén viendo lo que allá pensábamos, creíamos, deseábamos que sucediera, cuando hay una promesa de parte del Señor, le dijo Dios a Abraham: te voy a bendecir y voy a multiplicar tu descendencia. Cuando Isaac muere, parecía que la promesa se acababa. Cuando Jacob está a punto de morir, cuando estaba con el hambre y la sequía de no tener más futuro, parecía que la promesa se moría. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido la esperanza? Pero aún hay una promesa de parte del Señor que está por encima de la falta de esperanza nuestra. El Señor dice: soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu libertador, yo soy tu sombra, tu mano derecha. Esa es la promesa del Señor, aunque a usted y a mí nos haga falta la esperanza. Muchas veces vamos a perder la esperanza. ¿Cuántas veces hemos hablado sin esperanza? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho ya
ya ni qué, ya para qué. ¿Cuántas veces nos hemos rendido en el camino diciendo, no, ya no tiene salida, ya no tiene solución, no, ya no, no, ya conmigo no es? ¿Cuántas veces usted y yo hemos perdido la esperanza? Pero ¿sabe qué es lo lindo del Señor con nosotros? Que el Señor no cumple su promesa basado en nuestra esperanza. El Señor cumple su promesa basado en la fidelidad de su palabra. El Señor le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir, Abraham. Voy a multiplicar tu descendencia. Y eso fue por encima de la muerte de Abraham, por encima de la muerte de Isaac, por encima de toda la vida tortuosa de Jacob con sus hijos. Por encima de todo, el Señor iba a cumplir su promesa. El Señor tiene promesas para su vida. El Señor tiene promesas para su casa, promesas para su hogar, promesas para su matrimonio, promesas para su corazón. Hay promesas que están por encima de si hay esperanza en su vida o no hay esperanza delante de sus ojos. No podemos vivir solamente por lo que nuestros ojos ven, por nuestras circunstancias, porque hay una promesa de parte del Señor para cada necesidad nuestra. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, hay una promesa de parte del Señor de restaurarnos, de restituirnos, de levantarnos, de perdonarnos, de amarnos, de tener misericordia de nosotros. Eso, aunque no haya esperanza en nosotros. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado con alguien a la que la gente ya lo daba por perdido? Ya lo daba por acabado, por arruinado. ¿Cuántas veces usted y yo dijimos de alguien, ya no tiene solución? ¿Cuántas veces usted y yo hemos visto a alguien con menosprecio y hemos dicho, no, hoy sí está arruinado completamente, ya de esta no sale? ¿Y cuántas veces hemos visto a Dios obrar? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios cumplirle a una madre, a un padre, una promesa? De decirle, yo voy a levantar a tu hijo, yo voy a transformar tu casa, yo voy a restaurar tu familia, yo voy a restaurar tu matrimonio, yo voy a sanar esa enfermedad. Y en el camino perdemos la esperanza. Jacob había perdido la esperanza. Mire lo que Jacob dice: nunca pensé, yo nunca más me imaginé volver a encontrarme contigo. Cuando el Señor era el que tenía plan, era el Señor que tenía su voluntad establecida para que Israel completa fuera establecida a través de su descendencia. La vida de José no iba a terminar arruinada. Había una promesa por encima de la esperanza de Jacob. Había una promesa por encima incluso de la esperanza de José. Allá cuando José en el calabozo le decía a sus compañeros carceleros, miren, cuando ustedes salgan libres, porque van a salir libres antes que yo. Cuando ustedes salgan libres, háganme el favor delante del rey. Intercedan delante de mí, díganle que soy buena gente, para que yo también salga libre. Cuando a ellos se les olvidó hablar de José, cuando parecía acabar las esperanzas en el corazón de José, seguía habiendo una promesa de parte del Señor. Yo vengo a decirle hoy en esta noche, hay promesas de parte de Dios para su vida, que aunque hoy a usted le falte la esperanza, el Señor sigue teniendo plan, porque hay promesas de Dios con lo que Él dice, mis promesas, mi palabra es sí y amén. Aunque no te parezca que va a suceder, aunque te haga falta la esperanza, hay una promesa, iglesia, por encima de la esperanza. Tenemos que atesorar la promesa del Señor para nuestra vida. La Biblia está llena, cargada de promesas. Seguramente algunos de ustedes tienen Biblias que son ese tipo de Biblia, esa versión de la Biblia donde tienen marcado, sombreado las promesas. Se llama la Biblia de las promesas, porque tiene marcado, sombreadas las promesas del Señor. Promesa, una promesa es algo que el Señor dice, lo haré. Esto va a suceder. Esto anótalo que es para ti.
Hay promesa de parte del Señor para nuestra vida. La palabra de Dios está cargada de promesas. Usted y yo tenemos que vivir aferrados a las promesas del Señor. Aunque nos haga falta la esperanza. Aunque ya no haya fuerza para seguir esperando. Aunque no creamos incluso que sucederá lo que el Señor ha dicho. Hay una promesa, y déjeme decirle algo. Si el Señor lo ha prometido, el Señor lo va a cumplir. Si el Señor dijo que lo hará, el Señor lo hará. Si el Señor dijo que no fallará, no fallará. El Señor le dijo a aquella viuda a través del profeta Elías, dile a la viuda que no va a hacer falta en su casa el aceite y la harina. Dile a la viuda que no le va a faltar. ¿Sabe qué sucedió con la viuda? No le faltó el aceite y la harina. Jesús dijo, voy a resucitar. ¿Sabe qué sucedió? Resucitó. Les dijo, al tercer día voy a restaurar ese templo. Hablando de él mismo, al que van a destruir ustedes, yo lo voy a restaurar al tercer día. Voy a resucitar al tercer día. Al tercer día resucitó. Hay una promesa siempre por encima de la esperanza de cada quien. Se permanezca la esperanza o se le vaya la esperanza, se salga del grupo, como dicen. La esperanza salió del grupo. Los discípulos habían vuelto a las redes, habían vuelto a pescar, se habían olvidado de todo el poder que habían visto incluso suceder a través de ellos cuando vivían con Jesús. Pero por encima de esa falta de esperanza había una promesa. El Señor le dijo a Pedro, yo te voy a hacer a ti un pescador de hombres. Y así fue. No parecía. Cuando cantó el gallo no parecía. No parecía. Cuando Pedro volvió a las redes, no parecía que había esperanza. Pero cuando Pedro escucha la voz de Jesús nuevamente, resucitado, se dio cuenta que había una promesa de parte del Señor por encima de su falta de esperanza. Aunque usted le falte la esperanza, aunque usted hoy diga ya no creo, aunque usted hoy diga no, ya quién sabe qué suceda, ya lo he intentado varias veces, déjeme decirle una cosa y recordársela. Hay promesas de parte de Dios para su vida, a las que usted tiene que decir amén, Señor, yo la tomo. A las que usted y yo tenemos que aferrarnos y decir esto es para mí. Aunque me falte incluso la fe en esa promesa, aunque nos falte el ánimo. ¿A quién no le hace falta el ánimo a veces? ¿A quién no se le va la esperanza? ¿A quién no se queda sin fuerza? ¿Quién no se queda sin la voluntad de hacer las cosas pensando y viendo lo que Dios ha prometido? A todos nos pasa. A usted le pasa, a todos nos pasa, pero hay una promesa de parte del Señor que se va a cumplir, que el Señor, si lo ha dicho en su vida, Él lo hará en su vida, aunque a usted le haga falta la esperanza. Y usted y yo tenemos que saber que no podemos solamente vivir de lo que nuestros ojos están viendo. Tenemos que aferrarnos a la promesa del Señor. ¿Cuál es la promesa del Señor en su vida? ¿Cuál de todas esas promesas maravillosas que el Señor tiene en su palabra usted las ha atesorado en su corazón? ¿A cuáles usted le ha dicho, amén, Señor, este es para mí? ¿A cuál promesa, a cuáles promesas usted está aferrado o se ha aferrado alguna vez? Déjeme decirle, no se suelte de la promesa del Señor. No suelte la promesa del Señor para su vida. No la deje ir. Aunque le haga falta la esperanza, aunque sus ojos no lo estén viendo, aunque incluso sus ánimos no sean igual como el primer día que creyó. Sigue habiendo una promesa, porque hay un Dios que ha prometido que no va a mentir y no se va a arrepentir a sus promesas. La iglesia tenemos que aprender a vivir con la fe puesta en la promesa, no con las fuerzas de nuestra esperanza. Nuestra esperanza muchas veces nos va a traicionar.
se va a ir, va a desaparecer, va a menguar. ¿Cuántos seguramente hoy han perdido la esperanza? Yo no le vengo a decir, recupera la esperanza otra vez, vamos, vamos, arriba, vamos, vamos. No, yo le vengo a recordar, hay una promesa de parte del Señor, aún por encima de la falta de esperanza suya. Jacob había perdido a José. Cualquier padre que pierde un hijo, aunque tenga 11 más, seguirá doliéndole todo el alma. Había perdido la esperanza. Jacob era un hombre apagado, era un hombre triste. Jacob caminaba con su rostro, su semblante entristecido seguramente. Vivía en amargura. Jacob vivía doliéndose de cómo le había tocado, hasta que se encuentra con José otra vez y se da cuenta que la promesa del Señor no falla, que la promesa del Señor no tiene una fecha de expiración. Aunque usted se haya alejado del Señor y hoy ha vuelto, la promesa del Señor en su vida no se ha retirado. La promesa del Señor no se ha retirado, incluso si hoy usted le ha fallado al Señor y hoy usted le ha dado la espalda a Dios. Hay una promesa de parte de Dios que no se vence, que no caduca. Hay una promesa de parte del Padre que sigue estando vigente para su vida. Pastor, pero yo estoy luchando con diferentes cosas. ¿Cómo el Señor lo va a hacer? Pregúntele a cuánta gente en la palabra de Dios encontramos como el modelo de que la promesa del Señor está por encima de las circunstancias de vida nuestra. Hace falta que nosotros nos aferremos nuevamente a la promesa del Señor. Las promesas de Dios en su palabra son para usted también, son para mí hoy. No son solamente para el pueblo de Israel cuando las recibieron. Hay mucha promesa del Señor que sigue hoy estando vigente para nosotros. ¿A cuál promesa usted está aferrado? ¿O no está aferrado a ninguna promesa? Se va a quedar sin esperanza alguna, completamente. Jacob albergaba una esperanza en su corazón muy leve, que era ver cumplida la promesa del Señor. Mire cómo se lo dice a José en el versículo 15 del 48. Le dice que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida. Escuche esas palabras. La promesa del Señor a la vida de sus antepasados, que tenía que ver con él, le recuperaron la esperanza. Y le hicieron hablarle a Jacob, a su hijo José, como si era un hombre que no le había fallado la esperanza. Pero 4 versículos antes le está diciendo: nunca pensé volverte a ver. Se me había muerto la esperanza de volver a verte, de ver que algo Dios había hecho contigo. Y después le dice: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida. Aún en medio del desánimo, la promesa del Señor también le va a levantar. Cuando usted sienta que no hay fuerza, cuando usted sienta que ya no hay manera, cuando usted sienta que no sucedió, aún ahí hay una promesa de parte del Señor a la que usted y yo podemos aferrarnos. Hay una promesa escrita por los dedos de Dios para su vida, su casa, para su familia. Aunque haya perdido la esperanza, aunque haya perdido incluso el ánimo, la fe incluso, el Señor está listo para recordarnos sus promesas, para que por su promesa volvamos otra vez a decir como Jacob le dijo a José: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida, hasta el día de hoy. Jacob sabía que había una promesa por encima de su poca esperanza que le quedaba. ¿En qué va a descansar usted su esperanza? ¿En qué vamos a descansar nosotros nuestra confianza? ¿Cómo sabemos
que el Señor es fiel? ¿Cómo sabemos que Dios no falla? Porque nunca falta a una de sus promesas. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo ese niño no se aparte del Señor, no se aparte de ese camino. ¿Sabes cuánta gente hay que hoy son adultos, que hoy rinden su vida delante del Señor, que hoy levantan sus manos para adorar a Dios, después de una temporada de vida en donde se apartaron, pero que cuando fueron pequeños, cuando eran niños, fueron instruidos en la palabra del Señor? ¿Sabes qué dice Dios? Esa promesa está vigente, esa promesa está disponible todavía. Si hay un niño instruido en la palabra del Señor, tiene que haber todavía esperanza en una promesa que el Señor ha dado, en una promesa que el Señor ha entregado para aquel que instruye a su niño en el camino de Él. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios? ¿Cuántas promesas hay que son para usted y para mí? Pastor, yo no conozco ni una. Yo no sé de cuál usted me está hablando. ¿Cuál será para mí? Es tiempo para ir a la palabra de Dios y poder nutrirnos y recibir la promesa del Señor para su vida. Hay gente que vive sin esperanza porque no tiene ni una promesa de esas del Señor en su corazón atesoradas para su vida. Vive sin rumbo, vive el día a día sin ningún sentido, sin ningún propósito. ¿Por qué se levanta cada día con ánimo? ¿Por qué se levanta cada día con expectativa, con fe? Porque hay una promesa del Señor. Te voy a bendecir, te voy a bendecir. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una promesa del Señor. Hay una promesa. ¿Por qué yo me levanto otra vez a confiar en Dios, a vivir para Dios? Porque hay una promesa, que el justo florecerá como la palmera. Hay una promesa de parte del Señor. Hay promesa de parte de Dios para su pueblo, para sus hijos. Aunque a sus hijos les falte la esperanza, se quede sin fuerza, se quede sin ánimo. Ay, pastor, estoy como desanimado. Aún ahí hay promesa de parte de Dios. Vuelva a abrazar esa promesa, vuelva a tomar la promesa del Señor. Y encima de toda circunstancia, la promesa del Señor volverá a dar esperanza. Eso le pasó a Jacob. Jacob, ¿sabe cómo terminó sus días? Los terminó con esperanza. Tanto que Jacob le dice a José: mira, José, eran pláticas bien profundas. Llama a José y le dice: ¿sabes qué? Hazme un favor. Entiérrame donde están mis antepasados. No permitas que yo sea enterrado aquí en Egipto. No quiero que mi cuerpo, mis restos descansen en la tierra donde el faraón es quien gobierna. Terminó con esperanza. ¿Sabe qué hizo José? Tomó sus restos y fue a enterrarlos donde estaban sus antepasados. Isaac, su padre, Abraham, su abuelo. Hay una promesa de parte del Señor para su vida. Hay mucha promesa de bendición a la que usted y yo tenemos que aferrarnos. No se aferre a su tristeza, no se aferre a su falta de fe, no se aferre a las circunstancias presentes. Aferrémonos a las promesas del Señor. Las promesas del Señor son sí y amén, no fallan. No podemos ser un pueblo de circunstancia, no podemos ser un pueblo que a veces sí, a veces no. Tenemos que permanecer firmes. Las promesas del Señor están por encima de toda esperanza. Ay, es que ya no sé, pastor. Ya no sé. Ya no creo. No, es que me ha pasado tanta cosa que ya no le veo salida. ¿Y la promesa del Señor? ¿Y la promesa del Señor que dice: no te dejaré, no te desampararé? Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Y la promesa del Señor, y la promesa del Señor que no falla. La promesa del Señor que dice:
¿Estás trabajado, cargado? No importa. Hay promesa para descansarte. Ven a mí. Ven a mí. Vengan a mí los que necesitan descanso. Hay promesa de descanso. En medio del desánimo, en medio de la frustración, el cansado, el cargado, el trabajado puede llegar a los pies del Señor y decirle: Señor, aquí vengo por tu promesa. Aquí vengo por tu promesa. Vengo confiando en tu promesa, aunque no me quede fuerza, pero bien vengo a confiar en tu promesa. ¿Sabe qué hará el Señor? Descansará su vida, descansará su corazón, descansará su alma tribulada. Hay descanso, hay promesa cumplida. ¿Sabe qué dice el Señor? Que los oídos del Señor están atentos a la oración del justo. A los que de temprano le buscan. Los oídos del Señor están atentos. Esa es una promesa. ¿No tiene esperanza? ¿No tiene fuerza? Igual, háblele temprano. Gímale temprano. Clámele a Él temprano. Los oídos del Señor están atentos. Pastor, ya no me escucha Dios. Él dice que sus oídos están atentos. Él dice: clama a mí y yo te voy a responder. Aunque te haga falta esperanza, aunque te haga falta fuerza, aunque te haga falta fe, clama a mí. Yo te voy a responder. Esa es promesa que está por encima de nuestras circunstancias. Hay promesa del Señor. Hay promesa de Dios para nosotros. David lo tenía claro. David sabía que el Señor era su roca, su castillo, su lugar de refugio. Él sabía que en medio del dolor, en medio de la vergüenza, en medio de la tribulación, él podía ir donde su Señor y encontrar refugio. Promesa. Es promesa de Dios. ¿A cuál promesa del Señor usted se va a aferrar? No permita que ni aún su falta de esperanza, ni aún sus circunstancias que le rodean, acaben con aquella promesa que el Señor tiene preparada para su vida. Hay gente que en el camino se rindió. Hay gente que en el camino abortó la misión. Dijo: no más. No más. Alguien dijo una vez: aunque tenga temor, aún con temor hágalo. Que nada le detenga. No tiene fuerza, aún sin fuerza, siga confiando. No tiene ánimos, aún sin ánimos, siga confiando. El huracán está fuerte alrededor suyo, aún en medio del huracán, siga confiando. Porque hay una promesa de parte del Señor que está por encima de las esperanzas nuestras. El Señor no va a cumplir su promesa por la esperanza nuestra. El Señor va a cumplir su promesa porque Él no falla a lo que promete. ¿Sabe por qué hay gente cristiana que de repente es utilizada para el Señor para servirle? Es usada por Dios para su gloria. Y le ven haciendo cosas tremendas para Dios y de repente se apartan del Señor. De repente se alejan de Dios y empiezan a vivir una vida desordenada. Y un día vuelven a reconciliar su vida con el Señor y le dicen: Señor, perdóname. Como el hijo pródigo. ¿Sabe qué sucede? Otra vez esa persona vuelve a servirle a Dios. Otra vez esa persona vuelve a ser un instrumento útil. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa del Señor que dice: los dones que yo entrego, el llamado que yo entrego para tu vida es irrevocable, yo no lo quito. Y si hay alguien que vuelve a la casa del Padre, el Señor vuelve a usarlo. Porque hay una promesa por encima de la esperanza, por encima de la esperanza de aquella madre, de aquel compañero, de aquel hermano de la iglesia, que dice: no, ya se acabó. Ya, hoy sí está, ya.
fue la ruina completa de su vida. Y después verle otra vez clamar, verle otra vez servir al Señor. Porque hay promesas que están por encima de nuestra esperanza. ¿A cuáles usted se va a aferrar? ¿A cuáles usted se va a aferrar? Le dijo aquel carcelero a Pablo, rendido, con la espada en la mano a punto de matarse. Le dijo Pablo en la cárcel, después de que las cárceles se abrieron, los cerrojos se rompieron, cuando Pablo y Silas cantaban a medianoche en la prisión. Le dijo aquel carcelero, le dijo Pablo al carcelero, no te mates, no acabes con tu vida. Le dijo el carcelero, ¿y cómo puedo hacer yo para tener eso que tú tienes? ¿Y cómo puedo hacer yo para encontrarle sentido a mi vida? Le dijo Pablo al carcelero, hay una promesa de parte del Señor bien especial. Solamente ríndete, entrégale tu corazón al Señor y vas a encontrar la salvación para ti y tu casa. Hay una promesa, el Señor se lo dijo. El Señor lo dijo muchas veces. Jesús caminó por las calles dando promesa tras promesa, promesa tras promesa. ¿A cuál de ellas usted se va a aferrar? Aunque le falte la esperanza, aunque las circunstancias no sean favorables, la promesa está por encima de nuestra esperanza. ¿Cuál va a ser su ancla? ¿A dónde usted va a estar aferrado? ¿A su esperanza? ¿A nuestra esperanza? ¿Tan frágil? ¿Tan vulnerable? ¿Que cuando vengan las circunstancias nos alejaremos? ¿A eso nos vamos a aferrar? No, tenemos que aferrarnos a una promesa. Abraham estuvo a punto de sacrificar a su único hijo porque creyó a la promesa antes que las circunstancias que tenía enfrente. El Señor le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande, yo te voy a bendecir, voy a multiplicar tu descendencia. Abraham no lo pensó. Abraham no sé qué habrá pasado por su cabeza, pero estuvo a punto de sacrificar a su único hijo. Él sabía seguramente que si no era con Isaac, lo iba a hacer de otra manera. A esa promesa sostenía Abraham. Salió de su tierra, dejó a su casa, dejó sus padres, dejó la tierra donde creció, porque el Señor le dijo, sal de tu tierra, voy a llevarte a un lugar que tengo preparado. Y esa promesa sostuvo a Abraham, esa promesa sostuvo a Isaac, esa promesa revivió el espíritu de Jacob, esa promesa sostuvo a Moisés por 40 años en el desierto, porque él recordaba y él decía, y se lo recordaba al pueblo, le decía, hay una promesa, queremos carne, Moisés, como en Egipto queremos carne, hay promesa, sigamos adelante, hay promesa. Cuando se encontraron adorando al becerro de oro en el desierto, Moisés se enojó y tuvo celo porque había una promesa. Moisés decía, ¿cómo es posible que hagan lo que no tienen que hacer cuando hay una promesa? Cuando Moisés muere, a Josué, su sucesor, lo sostuvo la misma promesa. Le dijo el Señor a Josué, como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. No temas, ni desmayes, esfuérzate, sé valiente. Voy a estar contigo todos los días de tu vida. Había una promesa que cumplir, había un territorio que alcanzar, había una tierra que repartir. Hay una promesa para su vida también. Hay promesa de bendición para su casa. Hay promesa de bendición para su familia. Hay promesa de bendición para su descendencia. Por encima de su esperanza, por encima de las cosas que le rodean. Pastor, está difícil. Por encima de la dificultad hay una promesa del Señor. Y el Hijo de Dios vive aferrado a la promesa, no a la esperanza, porque la esperanza se nos puede ir.
Por eso Salomón lo decía, mientras hay vida, hay esperanza. O sea, ¡ánimo! Vamos, levante ese rostro que todavía hay vida, hay esperanza. Salomón estaba tratando de otra vez agitar el fuego de la esperanza, recordando que mientras hay vida todavía se puede tener esperanza. Pero cuando el Señor nos muestra su palabra, sus promesas, eso está por encima incluso de si hay ánimos o no para seguir esperando. La promesa del Señor nos debe de mantener firmes. ¿Y usted por qué cree? ¿Y usted por qué va a la iglesia? ¿Y usted por qué es cristiano todavía? ¿Y usted por qué le sirve al Señor? Porque por lo menos, como decía Pablo, aliéntense con estas cosas. Yo me aliento con esas. Porque hay una promesa que la palabra del Señor nos la entrega. Y dice un día, un día, un día, un día. No lo dijo Pablo, lo dijo Jesús. Le dijo Jesús a sus discípulos, me voy, pero voy a volver. Mientras vuelva, disfruten al Consolador. Viene el Espíritu Santo para ustedes. Voy a volver. Voy a volver. Promesa. Pablo dijo, aliéntense con estas cosas. ¿Con cuáles cosas? Que un día, en las nubes se verá descender al Rey de Reyes, Señor de Señores, vestido con vestiduras blancas resplandecientes, montando un caballo blanco, viniendo por su iglesia. ¿Y usted por qué cree si no le está yendo bien? ¿Y usted por qué cree si las cosas no le están funcionando como esperaba? ¿Y usted por qué cree? Mire con esa enfermedad. ¿Y usted por qué cree? Mire con todo lo que le hace falta. ¿Y usted por qué cree? Mire sus hijos. ¿Por qué creo? Porque hay una promesa de parte del Señor a la que nos vamos a aferrar, la que no va a fallar. Mi esperanza puede fallar, pero la promesa de Dios no va a fallar. A esa tenemos que aferrarnos. Por eso creo. No creo por lo que yo puedo hacer. Creo por lo que el Señor ha prometido hacer. ¿Por qué seguimos predicando en Baton Rouge? Porque seguimos creyendo que el Señor va a levantar una generación como la que Él prometió. Cada día más. Y veremos a nuestros hijos. Y veremos a los hijos de nuestros hijos, Milton. Lo veremos. Porque hay una promesa de parte del Señor. Que camina en integridad del justo. Y aún sus hijos son bendecidos después de él. En esa promesa. Y por esa promesa es que nos mantenemos de pie. Porque aunque yo parta de este mundo, si vivo en integridad, la promesa del Señor es que mi descendencia también conocerá su gloria. Tenemos que aferrarnos a sus promesas. No se aferre a su esperanza. Mire cuántas veces la pierde. No nos podemos aferrar a nuestra esperanza. El soltero no se puede aferrar a su esperanza. El soltero puede decir, no, ya no. Ya no. Si usted se aferra a su esperanza, quizás no. Pero aférrese a la promesa. Aférrese a la promesa. A la que el Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo. No. No, vamos a encargarnos de que no termine solo. Voy a hacerle ayuda idónea a ese hombre que está solo. A esa mujer que está sola la voy a transformar en ayuda idónea. Son promesas del Señor por encima de la esperanza que nos queda. ¿Sabe cuántas veces el Señor dice que Él es nuestro sanador?
¿Sabe cuántas veces el Señor sana? Pero ¿sabe cuántas veces nuestra esperanza se va y aún así la promesa sigue en pie? ¿Sabe cuántas veces el Señor dice en su palabra que Él es nuestro proveedor? ¿Sabe cuántas veces la esperanza abandona el grupo? Muchas veces dejamos de creer que el Señor va a proveer. Y aún así el Señor dice: yo soy tu proveedor. Yo lo voy a hacer. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Voy a proveer lo que te haga falta conforme a mis riquezas en gloria. ¿A cuál promesa usted se va a aferrar? No se aferre a su esperanza, porque hay una promesa de parte de Dios por encima de su esperanza. Póngase de pie, por favor.